El Señor les bendiga, hermanos, en este día y con la ayuda de Dios vamos a compartir la palabra de Dios en Filipenses, donde habíamos quedado en el capítulo 1, versículo 12, y dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás, a la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Vea qué bonito lo que nos dice aquí la palabra del Señor, ¿verdad? Y con la ayuda de Dios vamos a seguir este estudio de Filipenses. Y en el versículo 12 que leímos del capítulo 1 de Filipenses, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Como dice la Biblia, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Y vemos que las misiones, Pablo fue el primer misionero con Bernabé, ¿verdad? Que fueron a las misiones, y como Dios los respaldó, los apoyó, los ayudó en todo. Y con la ayuda de Dios se fundaron muchas congregaciones en toda la Europa del Oriente. Y también en las predicaciones, porque Pablo estaba lleno del Espíritu Santo y tenía la revelación de la palabra de Dios. Sus predicaciones eran de tanto impacto que la gente ni sentía, ¿verdad?, el tiempo cuando él estaba predicando, porque era Dios hablando, ¿verdad?, ayudándole a través de Pablo. Así de que también en las adversidades, ¿verdad? Porque Pablo, usted sabe que el enemigo anda ahí pues como león, ¿verdad?, viendo a quién devora, y dice que no tenemos lucha, ¿verdad?, contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Y el diablo no está contento porque está derrotado. Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario y nosotros tenemos la victoria de Cristo. Gloria a Dios. Y entonces en las adversidades también, ¿verdad? En una ciudad en donde él estaba predicando, lo apedrearon y entiendo que murió Pablo y lo sacaron de la ciudad muerto, pero los hermanos lo rodearon y oraron a Dios por él, ¿verdad? Y Dios lo levantó otra vez, le dio otra oportunidad, ¿verdad?, al apóstol Pablo, y siguió en las misiones, en su ministerio que Dios le había dado para los gentiles. Entonces todas estas cosas dice que ayudaron, ¿verdad?, para el progreso del Evangelio, todo lo que él vivió, lo que él pasó, ¿verdad?, su vida, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Así de que también en las cárceles, ¿verdad?, que estuvo preso por predicar la palabra de Dios, por causa del nombre del Señor Jesús. Pablo fue encarcelado y bueno, todo esto ha servido para el avance del Evangelio. Así de que si nos están pasando cosas, ¿verdad?, adversidades, pues sepamos que es para el progreso del Evangelio. Mire qué lindo, ¿verdad? Así que demos gloria a Dios y que sigamos con ese poder de Dios, con esa fuerza que Dios nos da cada día, ese ánimo, esa victoria. Mire qué maravilloso. Dios nos ayuda todos los días, ¿verdad? Y también nos fortalece y nos da todo lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? ¿Para qué? Estemos listos nosotros para predicar su palabra, para servirle,
porque ese es el propósito de Dios para tu vida y para mi vida. Y por eso dice la palabra de Dios que el Señor cumplirá su propósito en nosotros, en nuestras vidas. Y entonces, hermanos, no desmayemos los que estamos sirviendo al Señor, y los que aún no se han decidido, pues decidan, porque ese es el propósito, ¿verdad? De que usted esté aquí en esta tierra, para que usted le sirva al Señor y que sea luz, ¿verdad? Como dice su palabra, en este mundo de oscuridad, y que muchos conozcan al Señor Jesús como Salvador por su testimonio, por lo que usted habla, por su vida mismo. Así de que, qué bien, ¿verdad? Vamos a leer en el versículo 13. Leamos y dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás, ¿verdad? Donde Pablo pasó, ¿verdad? Por servir a Dios, ¿verdad? En los tribunales ahí, ¿verdad? Donde estaban los jueces, y todos ellos se dieron cuenta, ¿verdad? De que sí había, ¿verdad? Un Dios real, un Dios maravilloso, y que amaba, ¿verdad? Al mundo. Entonces, qué bueno, hermanos, ¿verdad? Yo sé que usted y yo estamos siendo bendición, hermanos, para mucha gente. Nosotros ni lo sabemos, ¿verdad? Ni nos hemos percatado, pero es así, hermano. ¿Verdad? Dicen, wow, dice el hermano, ¿verdad? El hermano Nelson, ¿verdad? El hermano Pedro, ¿verdad? El hermano Freddy, wow, el hermano Ricardo, sus vidas, ¿verdad? Son gente que aman a Dios y se ve que Dios está con ellos. Que qué lindo, hermano. Sigamos así con el Señor, con ánimo, ¿verdad? Disfrutando sus bendiciones del Señor. Y vamos a leer lo que dice en el versículo 14. Y dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, wow, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Vea aquí qué maravilloso. La mayoría de los hermanos de la iglesia han cobrado ánimo por mis prisiones, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? La iglesia decía, wow, Pablo, un siervo de Dios, un hombre temeroso de Dios, un hombre que sirve a Dios con todo su amor, ¿verdad? Y está preso, pero es un ejemplo, es un modelo de vida para nosotros, que también tenemos que seguir ese ejemplo de Pablo, ¿verdad? Que nada lo detiene para amar a Dios, para servirlo, ¿verdad? Para que mucha gente conozca la palabra de Dios, conozcan a Jesús como único y suficiente Salvador y Señor. Así de que qué bonito, ¿verdad? Todo esto que estamos aprendiendo. La mayoría de los hermanos han cobrado ánimo, dice, por mis prisiones, dice. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, cuando vean los demás que usted está pasando pruebas, ¿verdad? Y siendo una persona que Dios le ha bendecido, ¿verdad? Que la luz de la gloria de Dios está en usted, ¿verdad? Y los demás ven que, ¿verdad? Es una persona así, ¿verdad? Que ama a Dios, pero que está pasando por problemas. Entonces dicen, qué bonito, yo quiero ser como el hermano, como la hermana, ¿verdad? Que a pesar de estar en pruebas, en problemas, ¿verdad? En adversidades, ellos siguen adelante con ánimo, con paz, con gozo, sirviendo a Dios.
y predicando la palabra de Dios con sus vidas y con su boca. Entonces, qué bueno, porque dice también en este versículo, ¿verdad? Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces, más dice, se atreven, dice, los cristianos, la mayoría, se atreven más y más a hablar la palabra de Dios sin temor, porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no hay temor, hermano, de servir a Dios, de dar un testimonio de la verdad, de lo que Dios está haciendo, ¿verdad?, en su vida, en los demás, de la bondad de Dios, de su amor para el mundo. Así de que hablaban sin temor, ¿verdad? Estaban motivados, ¿verdad? Porque Pablo era, ¿verdad? Era un ejemplo. Pero realmente Jesús, ¿verdad? En nosotros, ¿verdad? Es el que nos da la gracia, el que nos da el poder para seguir adelante, predicando su palabra, sirviéndole, y nosotros disfrutando, ¿verdad?, como hijos de Dios, de sus bendiciones, de su paz, de su gozo, de su amor, ¿verdad?, que nosotros amemos a los demás. Entonces, mi pregunta es, ¿está usted testificando a las personas del Señor Jesús? ¿La palabra de Dios está testificando? Esto es bien importante, hermanos, que nosotros testifiquemos, ¿verdad? Porque eso es lo que dice la Biblia, que dice, recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros, ¿verdad?, el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último, ¿verdad?, de la tierra. Entonces, donde vayamos, testifiquemos de Cristo, de su amor, de su redención, de la salvación que hay solamente en Cristo Jesús, ¿verdad? Y no nos cansemos, hermanos, de hacer lo bueno, porque a su tiempo vamos a cosechar. Así de que, hermanos, que nos motivemos y que hablemos de Dios, ¿verdad? Y es cierto que a veces estamos calladitos ahí, ¿verdad?, y no hablamos. Así de que, pero tenemos el poder del Espíritu Santo y podemos hacerlo. Él pondrá sus palabras en nuestra boca, el Señor, y tocará nuestra boca para que podamos hablar del Señor. Así de que, hermanos, esta es una enseñanza de exhortación, ¿verdad?, para que nos animemos, ¿verdad? No importa la situación, ¿verdad?, la circunstancia, ¿verdad?, que haya adversidad o que haya bendición hasta que sobreabunde, que siempre, ¿verdad?, sigamos adelante con el Señor, con ese ánimo, ¿verdad?, con esa victoria que tenemos de Cristo, mis hermanos. Así de que eso, y también, ¿verdad?, que no nos cansemos de hablar del Señor Jesús donde estemos, a todas las personas, porque todos somos necesitados. Hermanos, que el Señor les bendiga y que hasta pronto.